Hola chicos, buenos días. Hoy voy a realizar con ustedes o a dejarles la grabación realizada de la guía número 8 que contempla las clases de gases y soluciones. Ya partimos inicialmente con el tema de gases. Entonces, aquí dice la primera pregunta: a temperatura y cantidad de gas constante, la relación correcta entre presión y volumen es... Entonces chicos, recuerden que yo en clase les explicaba que con el gráfico, ¿cierto? El gráfico donde en Y, en el eje Y, se encuentra la presión y en el eje X va a estar en función del volumen, ¿ya? ¿Qué ley se aplica aquí? Acuérdense que es la ley de Boyle, que dice que a número de moles constantes y también temperatura, la presión es inversamente proporcional al volumen. Eso quiere decir que a medida que una aumenta, la otra disminuye, ¿ya? Y así más o menos, voy a hacerlo con otro color, sería el gráfico de que representa a la ley de Boyle, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos, si una es inversa a la temperatura, vamos a tener una división o una razón. Y en las respuestas, la que representa a esta es la respuesta B, ¿ya? Porque a medida que aumenta la presión, va a disminuir el volumen, perdón. A medida que aumenta la presión, disminuye el volumen. ¿Listo? A ver. Entonces, esta es, voy a escribir aquí, ley de Boyle. Segunda pregunta, dice: a condiciones normales de presión y temperatura, que son 0 grados centígrados y una atmósfera de presión, el volumen molar de cualquier gas ideal es... Entonces tenemos las siguientes: A 11,2, B 22,4, C 24,5, D 1 y la última, que es depende del gas. Bueno, la respuesta correcta aquí es la B. ¿Cómo podemos saber qué es la B? Pues de la siguiente manera. Para corroborar todo esto, acuérdense que la ecuación para un gas ideal, primero que todo, es P por B igual a N por R por T. Entonces, si yo considero un mol de X gas, ¿ya?, y que este se encuentra a 0 grados centígrados, que en temperatura absoluta, ¿cierto?, que es Kelvin, va a ser igual a 273,15. Y la presión, ¿cierto?, va a ser una atmósfera. Si nosotros despejamos el volumen y despejamos el volumen, que nos va a quedar de que N por R por T dividido P, ¿ya? Si nosotros reemplazamos todos estos valores en la ecuación, vamos a obtener un valor igual o muy cercano a 22,4 litros. Entonces miren, entonces el volumen va a ser igual. Entonces tomamos un mol, ¿cierto?, que multiplica a 0,082, que es la constante de los gases ideales. Acuérdense las unidades: atmósfera por litro sobre mol por Kelvin, ¿ya? Y la presión es por una atmósfera, ¿ya? Y todo esto divide
Voy a borrar acá. Todo esto divide. Ah, perdón, me equivoqué. Aquí viene la temperatura, que serían 273.15 Kelvin. Voy a borrar un momento de acá. Y voy a poner esto más por acá. Aquí que PV igual nRT. Y acá B es igual. Listo. Entonces, toda esta va a quedar dividido entre una atmósfera, ¿cierto? Entonces, si operamos todo eso, ¿cierto? Cancelo moles con moles, cancelo atmósferas con atmósferas, Kelvin con los Kelvin de acá, ¿cierto? Y me va a quedar en la unidad, como pueden ver aquí, litros. Entonces, la respuesta a eso es la respuesta me da 22.398, que más o menos eso es 22.4. Si ustedes quieren corroborar esto, lo pueden hacer en su casa y van a ver de que les va a dar ese valor. Allá en sus casas, si ustedes quieren comprobarlo, lo hacen en sus calculadoras y les va a quedar ese valor. ¿Ya? Listo. El segundo dice: un gas ocupa 3 litros a 0,95 atmósferas. ¿Cuál será su volumen a 0,65 atmósferas? Entonces miren aquí lo importante que es tener clara las leyes de los gases y qué ley estoy evaluando. Entonces, esta ley, como pueden ver, me está relacionando al volumen y la presión. Lo que significa que que esta ley es esta es la ley nuevamente la ley de Boyle. ¿Cierto? Sí, la presión y la... Entonces, inicialmente acuérdense que la ley de Boyle se expresa de la siguiente manera: B1 igual a P2 por B2. Entonces, ¿quién va a ser P1? ¿Ya? P1 va a ser igual a 0,95. Las condiciones iniciales. Volumen 1 va a ser igual a 3 litros. ¿Cierto? Y me están dando, ¿cierto?, la condición número 2, que es la presión. Por lo tanto, tengo que hallar el volumen 2. Entonces, voy a tener que la presión 2 va a ser igual a 0,65 atmósferas. Y acá atmósferas. ¿Ya? Entonces, por tanto, me preguntan por el volumen 2. Yo despejo volumen 2 y me va a quedar que P1 por B1 sobre P2. Ya, y reemplazamos en esta ecuación. Y nos va a quedar que B2 va a ser igual
a 0,95 que va a multiplicar a 3. Ya voy a colocarle las unidades. Atmósferas por 3 litros sobre 0,65 atmósferas. Entonces, como pueden darse cuenta aquí en este ejercicio, pasamos como el volumen es en esta ley, el volumen y la presión son inversamente proporcional, ¿ya? Lo que se espera es que el volumen 2 sea mayor al volumen 1, ¿ya? Entonces eso es algo que hay que tener siempre presente para saber si nuestro ejercicio está bien hecho o no está bien hecho. Entonces, si hacemos los cálculos correspondientes, entonces me va a dar que el volumen final, o el volumen número 2, es 4.384 litros. Si ustedes se dan cuenta, este volumen es mayor al inicial, por lo tanto está correcto nuestro ejercicio. Teniendo en cuenta y analizando la ley de Boyle. Continuamos con el ejercicio número 4, que dice: un gas ocupa 2,4 litros a 27 grados centígrados. Si la presión permanece constante, ¿a qué temperatura en grados centígrados ocupará 1,8 litros? ¿Ya? Bueno, chicos, aquí hay que tener presente algo, y es recordar que hay que usar, aquí se puede usar la temperatura en grados, aquí hay que hacer la conversión a grados Kelvin. Ya hay que recordar que la temperatura en las leyes de los gases, para todas las leyes, es absoluta. Entonces hay que convertir estos 27 grados centígrados a grados Kelvin, a Kelvin, y para poder calcular los grados centígrados, y luego hacer una conversión al final y poder calcular los grados centígrados que nos están pidiendo. Ya recuerden nunca hacer el cálculo en grados centígrados, siempre hacer la conversión a Kelvin, y si nos lo vuelven a pedir a grados centígrados, hacemos nuevamente la conversión. Entonces, si se dan cuenta, aquí nos están relacionando el volumen y la temperatura, ¿ya? Y la ley que se representa aquí es la de Charles. Ley de Charles. Y la ecuación para esta ley es volumen 1 sobre la temperatura 1 igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Entonces recuerden que yo en clase les expliqué que cuando la relación es directamente proporcional, la ecuación se representa como una razón o una división, ¿cierto? La igualdad de dos divisiones. El estado inicial, que sería esta parte, y el estado final, que sería esta parte de acá. Entonces a mí me están pidiendo la temperatura. La temperatura número 2, esta de aquí. Entonces yo hago el despeje, digo que T2 es igual. Entonces me va a quedar que B1, ¿cierto? Va a ser igual, B1 está multiplicando, ¿cierto?
T1 está dividiendo y como B2 está multiplicando, lo que hace es que pasa al otro lado a dividir, ¿ya? Entonces nos queda B1 sobre T1 por B2. ¿Qué hacemos aquí ahora? Como T2 no nos puede quedar en la parte de abajo, lo que hacemos es que giramos todo para que T2 quede arriba. Entonces, si T2 pasa a estar arriba, entonces lo que está abajo del otro lado del paréntesis también pasa a la parte de arriba y queda así, que T1 por B2 sobre B1. Y esta es la ecuación que vamos a utilizar. ¿Listo? Ya, ahora reemplazamos. Nos va a quedar que T2 es igual entonces T2. Bueno, aquí hay que hacer también una conversión. Denme un segundo. Acuérdense que yo les había dicho de que para pasar de grados centígrados a grados Kelvin, lo que se requería era simplemente a grados centígrados, ¿cierto? Sumar 273 y el resultado de esto van a ser Kelvin, ¿cierto? El valor en Kelvin. Entonces simplemente yo digo 27 más 273. Ustedes deciden si le colocan .15 o si solamente lo dejan 273. Yo suelo usar 273,15. ¿Ya? Y eso nos da 300.15 Kelvin, que van a multiplicar a 2,40 litros. ¿Ya? Y todo eso va a estar dividido entre el volumen final, que es 1,8 litros. Entonces cancelo litros con litros y el valor de temperatura va a ser va a ser 400.2 Kelvin. ¿Listo? Pero acuérdense que el ejercicio nos está preguntando por ese valor en grados centígrados. Entonces hay que hacer la conversión nuevamente. ¿Cómo lo hacemos? Restándole. Ya, entonces lo que hacemos es restar a esta misma expresión, restar 273.15 Kelvin. ¿Listo? Y la respuesta final va a ser
Entonces la respuesta correcta es aquí hubo un error, aquí se equivocaron, aquí era 127. Entonces la respuesta vendría siendo, corrijo, el 127 sería la C. Le faltó el 127. ¿Ya? Entonces esto es en grados centígrados, ¿cierto? Va a ser igual a 127 grados centígrados. Voy a colocarlo aquí resaltado. Ya voy a colocar el igual acá, la respuesta acá. Voy a borrar esta ecuación y a colocar el resultado acá, 127 grados centígrados. Y esta va a ser la respuesta. La pregunta número 5 dice, un aerosol está a 4 atmósferas y 25 grados centígrados. Si se calienta a 125 grados centígrados a volumen constante, la presión final es. Entonces, si se dan cuenta, aplicaríamos la misma ecuación anterior, ¿cierto? Porque en esta relación... no, disculpen, no es la ecuación anterior. Aquí nos está relacionando la presión y la temperatura. Por lo tanto, la ley que vamos a ocupar es la ley de Gay-Lussac, ¿ya? Entonces acá vamos a ocupar la ley de Gay-Lussac. Listo, que me relaciona a la presión y la temperatura. Listo, acuérdense, miren, dense en cuenta aquí que tenemos unidades de presión y unidades de temperatura. Listo, entonces tengo las condiciones iniciales, que son 4 atmósferas y 25 grados centígrados, y las condiciones finales serían la presión que vamos a calcular y la temperatura de 125 grados centígrados. Acá nuevamente tenemos que calcular temperaturas absolutas. Por lo tanto, tenemos que pasar de grados centígrados a grados Kelvin. Ya, pero primero, ¿qué ecuación vamos a ocupar? La siguiente. Que dice que la presión 1 partido la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 partido la temperatura número 2. ¿Ya? Entonces, nos están pidiendo la presión final, la presión número 2. Por lo tanto, si despejamos, nos va a quedar que la presión número 2 va a ser igual a la presión 1 por la temperatura 2, porque está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar sobre la temperatura 1. Y esta, señores y señoritas, va a ser la ecuación que vamos a ocupar. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí reemplazamos en la ecuación. P2 va a ser igual a las condiciones iniciales, que son 4 atmósferas. Ya pasamos a grados Kelvin la primera temperatura, ¿cierto? Que serían
Vamos a colocar temperatura 1. La temperatura 1 en Kelvin. Entonces esto va a ser igual a 25 grados centígrados más 273.15. Hagamos enseguida la otra. Temperatura 2 en Kelvin va a ser igual a 125 grados centígrados más 273.15. ¿Ya? Y esto nos va a dar 398.15 Kelvin. Entonces, reemplazamos, a ver, por 298.15 Kelvin sobre no, me equivoqué, perdónenme. Presión 2 va a ser igual a la presión número 1, 4 atmósferas, por la presión 2, ¿cierto? Que sería por 398.15 Kelvin sobre, ahora sí, 298.15 Kelvin. Cancelamos Kelvin con Kelvin y la unidad que vamos a obtener al final son las atmósferas, unidades de presión. Entonces sería 4 por y la respuesta final es 5.34. ¿Qué sería en este caso la respuesta número C? Que es 5.3. Ya nosotros nos dio 5.34. Y las unidades son, recuerden siempre colocar las unidades, son atmósferas o ATM como le dicen ustedes. Ejercicio número 6. Dice, se mezcla en un mismo tanque 2 moles de nitrógeno y 1 mol de oxígeno a las mismas temperatura y volumen. ¿Ya? O sea, estas son las condiciones constantes. La fracción molar de oxígeno y su presión parcial. Bueno, nos piden calcular la fracción molar de oxígeno, ¿cierto? Si su presión parcial o total, perdón, si su presión total es 0,90 atmósferas. Listo, entonces el ejercicio me está pidiendo la fracción molar de oxígeno y la presión parcial de este mismo si tenemos una presión total de 0,9 o 0,90 atmósferas. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Primero, acuérdense que la fracción molar se representa con la X, ¿ya? X, voy a colocar aquí oxígeno, y es igual a las moles de oxígeno, va a ser a las moles de oxígeno sobre las moles totales.
¿Ya? ¿Y qué son las moles totales? Las moles de nitrógeno más las moles de oxígeno. ¿Ya? Entonces, la fracción molar va a ser igual a 1, ¿cierto? Para el oxígeno va a ser un mol de oxígeno sobre ya vamos a hacerla acá. Fracción molar de oxígeno va a ser igual a un mol de oxígeno partido 3 moles totales. Y eso va a ser igual a 0,33. Entonces ya con esto tenemos la respuesta, que es la B, ¿cierto? Porque no hay ninguna otra que tenga 0 como fracción molar 0,33. ¿Listo? Ahora, pero hagamos también la presión parcial, ¿cierto? La presión parcial está dada por la ley de Dalton, que nos dice que, voy a hacerlo por acá, la presión parcial de dicho gas va a ser igual a la fracción molar de ese gas por la presión total. ¿Ya? Esa es la ley de Dalton. Por lo tanto, la presión parcial de oxígeno va a ser igual a su fracción molar, que es 0,33 por 0,90 atmósferas. Y eso es igual a 0,3. 0,297, que eso más o menos es 0,3. Ya, por lo tanto, estas son las respuestas. Ya, la unidad atmósfera. Pasamos al ejercicio 7. Bueno, miren, acá dice: el hidrógeno se recolecta sobre agua a 25 grados centígrados. Si la presión total es igual a 750 mililímetros de mercurio y la presión de vapor del agua es 23,8 mililímetros de mercurio, la presión de hidrógeno en atmósferas, ¿cuál es? Entonces miren, aquí primero lo que debemos hacer es pasar las presiones que están en mililímetros de mercurio a atmósferas. Por lo tanto, acuérdense que una atmósfera equivale a 760 mililímetros de mercurio. Por lo tanto, 750 mililímetros de mercurio, ¿cuántas atmósferas equivalen? Y la respuesta aquí va a ser
0,98, no, 0,99 atmósferas. ¿Listo? Ahora, para el agua, entonces, para la siguiente, voy a decirle igualmente, ¿ya? Se aplica la misma ecuación. Y simplemente reemplazamos. Una atmósfera equivale a 760 mililímetros de mercurio. Entonces, mililímetros de mercurio, ¿a cuánto equivale? Entonces es 0,031 atmósferas de quiero. ¿De quién va a ser esta? Estas son para el agua y estas son para el hidrógeno. Entonces aquí aplicamos la ley de Dalton, ¿cierto? Para las presiones parciales, que me dice que la presión total es igual a la suma de las presiones de cada gas. Entonces sería la presión, ¿cierto?, de gas del agua más la presión, ¿cierto?, que ejerce el hidrógeno. Entonces, si despejamos la presión de hidrógeno, va a quedarnos que la presión total menos la presión del agua. Por lo tanto, la presión de hidrógeno va a ser igual a, perdón, esto aquí no es presión de hidrógeno, sino presión total. Entonces, la presión total, que es 0,99 menos la del agua, que es 0,031. Y acuérdense que estas unidades son en atmósfera. Por lo tanto, la presión de hidrógeno va a ser igual a 0,96 o 0,95 atmósferas. Ya, entonces aquí tenemos la respuesta. Y para acá es la C. Entonces, el ejercicio de 8 nos presenta la siguiente reacción, ¿cierto? Y nos dice, si la reacción de 7 litros de cloro, o sea, nos dice básicamente, si reaccionan 7 litros de cloro a condiciones normales condiciones normales de presión y temperatura, la masa de KCl, ¿cierto?, formada es, o sea, nos están preguntando por la masa de KCl que se forma, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Aquí usamos la siguiente condición. Deben recordar, ¿cierto?, que todo gas a condiciones normal y presión de temperatura
¿cierto? Va a tener 22.4 litros, ¿cierto? Entonces, recuerden, el volumen molar de cualquier gas es igual a 22,4 litros por mol. Entonces, si nosotros despejamos de aquí, ¿cierto? Para que nos queden las moles, nos va a quedar de la siguiente manera. ¿Ya? Vamos a obtener una expresión de la siguiente manera. Que las moles de cloro van a ser igual al volumen sobre el volumen molar. ¿Ya? Entonces tenemos que moles de cloro o para que me entiendan de mejor, va a ser así. Un mol de cloro equivale a 22.4 litros, ¿cierto? Entonces, 7 litros, ¿a cuántas moles corresponde? Para que me entiendan mejor. ¿Listo? Entonces, va a ser así. va a ser 7 litros sobre las moles de cloro va a ser igual a los 7 litros sobre 22.4 litros. Ya, entonces las moles de cloro van a ser igual a 0,312 o 312 moles de cloro. Entonces simplemente aquí hacemos la relación aplicando la ecuación. Ya decimos que la reacción, un mol de cloro, ¿cierto? Reacciona con 2 moles de KCl, ¿cierto? Entonces 0,312 moles de cloro, ¿con cuánto van a producir? ¿Cierto? Entonces básicamente es multiplicar 312 por 2. Entonces las moles de KCl que se obtienen son 0,624. Y tiene sentido porque la reacción me lo está diciendo, de que por cada mol de cloro yo voy a tener el doble de moles de KCl. Ya, entonces aquí moles de KCl. ¿Y qué hacemos después? Pasarlas a gramos. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando, ¿cierto? Gramos de KCl va a ser igual a 0,624 multiplicado el peso molecular, que serían 74,55. Mírenlo aquí. Y eso me va a dar igual a
46.51 gramos. Bueno, la respuesta correcta aquí sería esta de 46. Ya nosotros nos dio este valor. Ya, ahora pasamos al tema de soluciones. Y nos dice la pregunta número 9. En una mezcla de agua más azúcar, el solvente y el soluto son respectivamente. Entonces acuérdense claramente de que el agua es el solvente universal. Por lo tanto, nos deja de que el soluto va a ser el azúcar. Ya, y nos están preguntando por el solvente y el soluto. Por lo tanto, el solvente inicialmente va a ser el agua y el azúcar. Entonces la respuesta correcta en este caso va a ser la B. Continuamos. Y dice, el punto 10. Disuelves 12 gramos de sal de cloruro de sodio y enrasas a 250 mililitros. La molaridad es entonces, recuerden primero lo que les había explicado yo en clase, que enrasar, ¿cierto? Es cuando nosotros tenemos, ¿cierto?, nuestro matraz y aforamos o llevamos la solución al volumen final que nosotros queremos, ¿cierto? Que usamos el menisco, toque la línea de aforo. ¿Ya? Entonces llevamos el volumen final y nuestra solución va a quedar así con el volumen de aforo. Entonces el volumen final de la solución son 250 mililitros. ¿Ya? Entonces nos están pidiendo la molaridad. Es una concentración química. ¿Ya? Por lo tanto me va a relacionar el volumen con las moles. Entonces la molaridad, ¿cierto?, que se representa con la letra M, es igual a las moles del soluto sobre el volumen de la solución. Recuerden siempre en litros, nos están dando en mililitros. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos la conversión, nosotros podemos decir que en un litro hay 1000 mililitros. Por lo tanto, en 250 mililitros, ¿cuántos litros hay? Entonces dividimos 250 entre 1000 y eso nos da 0,25 litros de solución. ¿Ya? Entonces ya tenemos los mililitros de solución. Ahora pasamos a calcular la molaridad. Entonces la molaridad va a ser igual
Nos faltaron nos faltan los gramos, nos faltan las moles de sal. Listo, entonces decimos acá, ¿cierto? Que las moles son igual a los gramos sobre el peso molecular. Por ende, 12 gramos de NaCl, ¿cierto? Partido 58,44 gramos sobre mol. Cancelamos gramos con gramos y nos van a quedar como resultado 12 partido 58,44, y eso nos da 0,205 moles de NaCl, ¿cierto? De sal de cocina. Listo. Ahora sí pasamos a calcular la molaridad. Entonces la molaridad va a ser igual a 0,205 moles de NaCl sobre el volumen en litros. ¿Volumen de qué? De solución. Siempre recuerden, volumen de solución en litros, que es 0,25 litros. ¿Ya? Entonces la molaridad va a ser igual a 0,205 entre 0,25. Por lo tanto, la molaridad es 0,82 molar. No moles, molar. Porque acuérdense que la unidad es molaridad. Entonces nuestra respuesta correcta es la D. Pasamos al ejercicio número 11. Dice, selecciona la definición correcta. ¿Cierto? Dice, seleccione la definición correcta para el porcentaje masa-volumen. Acuérdense que en clase les habíamos dicho de que en este caso es una unidad física. ¿Ya? Entonces podemos decir, para esto son los gramos, ¿cierto?, de soluto que se encuentran en 100 mililitros de solución. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta correcta es... Ahora, ¿por qué son mililitros? Porque miren que aquí tenemos, voy a hacerlo en azul, tenemos unidades de masa, ¿cierto? Porque me están diciendo la masa en gramos, y el volumen, ¿cierto?, en mililitros. Entonces serían gramos de soluto en 100 mililitros, recuerden siempre, de solución. Por lo tanto, la respuesta correcta para nosotros es la A. Seguimos a la 11. Se preparan 8 gramos de solución con 12 gramos de soluto. El porcentaje en masa es... Ya, entonces aquí tenemos nuevamente una unidad de concentración física. ¿Listo? Que me relaciona en la parte de arriba a la masa, ¿cierto?, de soluto partido a la masa
No, vamos a hacerlo así. La masa, que sería en este caso los gramos de soluto sobre los gramos de solución. A diferencia de la anterior, que era masa volumen, esta es masa de soluto sobre masa de la solución. Por lo tanto, si tuviéramos que definirlo, sería los gramos de soluto que se encuentran en 100 gramos de solución. ¿Ya? Si lo tuviéramos que definir como se expresa anteriormente, como la pregunta anterior. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Decimos que, y esto es por 100, ¿cierto? Porque es porcentaje. Entonces, porcentaje masa a masa o peso a peso va a ser igual a los gramos de soluto sobre gramos de solución por 100. ¿Ya? Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera, que 12 gramos, ¿cierto?, de soluto en 80 gramos de solución. Recuerden, chicos, que como yo en clase les había explicado, el solvente en una solución siempre va a estar en mayor proporción que el soluto. Entonces aquí la respuesta correcta es 15%. ¿Ya? Me faltó el por 100. Por 100 es igual a 15%. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es la C. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. Dice, para 1 gramo de urea disuelto en 90 gramos de agua, la molalidad es, entonces recuerden que la molalidad se representa con la letra M minúscula y es igual a las moles del soluto partido kilogramos del solvente. Ya, entonces nuestro solvente en este caso es el que está en mayor proporción. ¿Y quién está en mayor proporción? Pues el agua. ¿Ya? Y la urea pasa a ser nuestro soluto. Entonces lo que debemos hacer primero es pasar a calcular las moles, ¿cierto?, de soluto, y también pasar los gramos de agua a kilogramos de agua. Entonces, moles de urea van a ser igual a los gramos de urea sobre el peso molecular de la urea. Entonces, moles de urea va a ser igual a 10 gramos sobre 60,06 gramos sobre mol. Cancelamos gramos con gramos y eso nos va a quedar en 0,66 moles de urea. ¿Ya? Ahora, con los kilogramos, ¿cierto? Simplemente sabemos que en un gramo hay 1000 kilogramos. Perdón, en un kilogramo hay 1000 gramos.
kilogramo tenemos presente 1000 gramos. Entonces 90 gramos ¿cuántos kilogramos van a ser? Entonces serían 90 partido 1000. Eso me da 0,09. ¿Listo? Entonces, rápidamente, la molaridad va a ser igual a ¿qué? A 0,166 moles de urea partido 0,09 kilogramos de agua. Y la respuesta va a ser 1,84. Ya, y el que más se nos acerca a la respuesta correcta es la C, 1,85. La siguiente pregunta dice, la 14, una solución 1 molar se diluye hasta duplicar su volumen. ¿Ya? La concentración, ¿cuál va a ser? Entonces, miren, esto es muy fácil deducirlo al usar la ecuación. ¿Qué es la molaridad? ¿Cierto? La que se expresa con la letra M es igual a las moles sobre el volumen en litros. ¿Qué significa? Bueno, el ejercicio básicamente nos dice que tenemos una concentración 1 molar. ¿Ya? Entonces la concentración está 1 molar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos una fracción, lo que significa de que la molaridad es inversa al volumen. ¿Ya? ¿Qué significa eso? De que si uno aumenta, la otra disminuye, ¿cierto? Entonces, si yo aumento el volumen o lo duplico, ¿cierto? Diluyo la solución. Eso significa diluir la solución, aumentar el volumen. O sea, si yo tengo, por decir, 1 litro, yo lo duplico. ¿Cuántos serían? 2 litros. Estoy aumentando el volumen, estoy diluyendo la solución. Entonces, si yo aumento el doble, por lo tanto, la concentración se va a reducir a la mitad, porque yo aumento el doble, por lo tanto, ya se va a reducir a la mitad, ¿ya? Entonces, la respuesta correcta aquí sería 0,5. Miren, ¿esto cómo lo puedo apreciar yo? Con la siguiente ecuación, que es la ecuación de la dilución. ¿Cuál es la ecuación de la dilución? Ya, yo lo puedo interpretar de esta manera o por esta ecuación, que me dice que la concentración, ¿cierto? Ay, carajo. Que la concentración inicial por el volumen inicial
o el volumen 1 es igual a la concentración final o concentración 2 por el volumen final o volumen 2. Ya, esta es la ecuación de la dilución, ¿cierto? Como pueden ver, se parece mucho a la de Boyle, a la ley de Boyle para los gases. Es un producto, por lo tanto la concentración y el volumen son inversamente proporcionales. ¿Listo? Entonces, miren, yo lo que quiero saber es cómo es la concentración número 2. ¿Ya? Entonces yo despejo la concentración 2. O sea, miren matemáticamente cómo lo voy a hacer. Entonces yo digo que la concentración 1 por el volumen 1, ¿ya? Partido volumen miércoles. Partido el volumen 2. ¿Listo? Entonces, si yo reemplazo, voy a asumir valores, ¿ya? La concentración 2 va a ser igual. Voy a borrar acá, hacerlo más pequeño. ¿Ya? Yo sé que la concentración es 1 molar por, voy a suponer, 2 litros, ¿ya? Entonces, el problema dice de que el volumen se duplica, que se diluye hasta duplicar el volumen, ¿cierto? Entonces duplico el volumen, entonces sería acá 4 litros. ¿Listo? Entonces, si yo hago eso, ¿cuánto va a dar la concentración? Igual a 0.5 molar. Lo voy a dejar así porque no me alcanza para escribir. Entonces, ¿se dan cuenta? Podemos interpretarlo por medio de la ecuación de la dilución o lo podemos interpretar también por la ecuación de la molaridad, ¿ya? Para que la tengan presente ambas expresiones, ¿ya? Yo lo puedo deducir por esta. Lo puedo deducir por esta expresión. ¿Listo? O lo puedo hacer aplicando la ecuación de la dilución. Ya, la pregunta 15 dice ¿cuál de las siguientes expresiones relaciona la densidad y el porcentaje en masa? Entonces acuérdense que en las presentaciones yo se las había mostrado que la densidad, ¿cierto?, es la masa sobre el volumen, ¿ya? Entonces, por lo tanto, des en cuenta aquí la siguiente expresión. Dice, porcentaje en masa sobre volumen es igual, ¿cierto?, al porcentaje masa por la densidad. ¿Listo? Entonces, si yo despejo la densidad de aquí, me va a quedar que el porcentaje en masa, ¿cierto? Lo voy a expresar así para que se den cuenta, para que lo vean mucho mejor. ¿Listo? Entonces, ¿qué está arriba multiplicando? Entonces, des en cuenta. Me va a quedar la expresión de la siguiente manera. Lo que está al lado izquierdo voy a dejarlo de la siguiente manera. Porcentaje en masa sobre el volumen, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, la masa de este lado está dividiendo. Por lo tanto, al otro lado del paréntesis pasa a multiplicar. Entonces yo coloco a multiplicar la masa,
¿cierto? Y el porcentaje en masa que acompaña a la densidad, si ustedes se dan cuenta, está multiplicando. Por lo tanto, al otro lado del paréntesis pasa a dividir, a acompañar el volumen. Entonces yo lo coloco acá abajo por el porcentaje en masa. ¿Ya? Entonces yo cancelo, si ustedes ven acá se reducen o se cancelan porcentajes en masa con porcentaje en masa, y la expresión final que voy a tener al final, voy a tachar con azulito. Yo cancelo esto y cancelo esto. Entonces si ustedes se dan cuenta, lo que me queda es la masa y el volumen. ¿Y qué es la densidad? Masa sobre volumen. Entonces me queda la expresión de la siguiente manera: la masa partida el volumen. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la expresión que me relaciona a este es la A. Espero que lo hayan entendido. Creo que lo expliqué de una manera sencilla. Si ustedes se dan cuenta, lo que hice fue tomar la ecuación número 1 y la igualdad número de la pregunta, la respuesta número 1, que es una igualdad, ¿cierto? Y lo que hice fue despejar la densidad. Y queda de esa manera la expresión. ¿Ya? Por eso es la correcta. Porque yo obtengo de ahí la densidad. Bueno, pasamos a la pregunta número 16. Dice: la suma de las fracciones molares de todas las especies en solución es 1. ¿Esta afirmación es verdadera? Claro que sí. La respuesta correcta aquí es la A, es verdadera. Acuérdense que en la clase anterior yo les había explicado que las fracciones molares, ¿cierto? O sea, que se representaba con la letra X. Voy a colocar XA más fracción molar de la sustancia A más la fracción de la sustancia B, tienes que ser siempre igual a la unidad, ¿ya? Y que esta está dado por y que la fracción molar está dada por la siguiente expresión, que son las moles de A sobre las moles totales, ¿cierto? Entonces la expresión completa grande sería más moles de B sobre moles totales igual a la unidad. De esta manera. Bueno, chicos, dejo para ustedes los ejercicios de desarrollo. Traten de resolverlos, y la próxima clase, el día lunes, vamos a tener clase virtual, ya, porque igual van a estar ocupadas las salas. Yo les estaré llegando el día domingo, estaré compartiendo el link de Zoom al campus para que nos conectemos a la hora de clase, ¿vale? Gracias y nos vemos. Ese día continuamos con las clases. Resolvemos en conjunto los ejercicios de desarrollo de esta misma guía, y también
avanzaremos un poco con la nueva clase que es equilibrio químico. Gracias. Nos vemos el día lunes.